La gente pasa su vida en este mundo haciendo grandes esfuerzos por conseguir cosas que podemos ver, como terrenos, o cosas que no podemos ver, como el honor. Pero, ¿cuál es el resultado final de todo esto? El punto es que no podemos llevarnos nada al morir. Tal es esta vida que vivimos. Entonces, ¿por qué la gente vive con tanto afán en este mundo? Si reflexionamos en nuestro pasado, veremos que hemos vivido de manera similar. En la Biblia, hay un pasaje que dice lo siguiente. Veamos Eclesiastés capítulo 5. Si ya encontraron Eclesiastés, leamos desde el versículo 10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible bajo el sol. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es una terrible desgracia. Tal como viene el hombre, así se va, ¿y de qué le sirve afanarse tanto en busca del viento? Toda su vida come en tinieblas, en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Esto es lo que he comprobado, que en la vida bajo el sol lo mejor es comer, beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios concede abundancia y riquezas, también concede comer de ellas, así como tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. No voy a dar más explicaciones sobre este pasaje que acabamos de leer. Son palabras que se aplican a todos nosotros. Se hallarán asintiendo en su corazón y diciendo, sí, es así. Dice que, aunque tengan un hijo, éste nace sin nada. Luego, hay algunas personas que tienen riqueza al punto que resulta perjudicial para ellas. Si no tuvieran tanta riqueza, no se habrían encontrado con un ladrón, pero debido a su riqueza, podrían robarles o sufrir algún tipo de calamidad. Hay un versículo que dice, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. A la luz de estas palabras, también hay un versículo que dice, el ser humano es como un soplo. La Biblia también expresa que, independientemente del lugar en el que nos encontremos, la vida del hombre pasa como una sombra. En la vida del hombre, esto aplica por igual a todas las personas, sean inteligentes o ignorantes, sabias o insensatas. Así son las cosas. No podemos decir que este solo es el caso de cierta nacionalidad. Esto aplica para cualquier persona de cualquier país. Debido a que los pensamientos y el funcionamiento de la mente en una persona operan de manera similar, esto aplica por igual a todos. Cuando leemos la Biblia, dejando a un lado la nacionalidad del hombre,
su historial familiar, su posición, su estatus y otras apariencias externas, encontramos que hay muchos pasajes que atraen al espíritu del hombre. Así como nosotros podemos mirar en lo profundo de nuestros espíritus y reflexionar en nosotros mismos a través de la palabra de Dios como si fuera un espejo, Dios ha continuado hablando a lo largo de la historia de la humanidad y nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos como a través de una lupa. Se nos ha dado la palabra de Dios de esta manera. Esto es cierto tanto para los judíos como para los que no son judíos, a quienes los judíos llaman gentiles, es decir, toda la gente alrededor del mundo en diversos países que no son judíos. Los asuntos de la carne aún aplican tanto a los judíos que creen en Jesús como a los gentiles que no son judíos, pero que creen en Jesús. Aún aplican para aquellos entre estos dos grupos que han llegado a creer en Jesús con certeza y se han convertido en hijos de Dios. Sin embargo, lo extraño es que la Biblia divide a las personas en tres grupos. Uno de estos grupos son las personas de todas las naciones del mundo que han existido en la historia del mundo. El segundo grupo lo conforman los judíos, los descendientes de Abraham. El último grupo se refiere a las personas de los dos grupos previos que han llegado a creer en Jesús. Estas son todas las personas que han creído y se han convertido en miembros de la Iglesia de Dios, es decir, Eclesia, de la que Jesús es la cabeza. No estoy hablando del número de personas que van a una iglesia. Estoy hablando de aquellos individuos que son llamados la Iglesia de Dios. La verdadera iglesia de la que habla la Biblia son los que forman el cuerpo de la iglesia con Jesucristo como figura central. Tal como dice, como Cristo es cabeza de la iglesia. No sabemos si somos una articulación o una célula en el cuerpo, pero cada uno de los individuos que han llegado a creer en Jesús durante los últimos 2000 años han estado formando el cuerpo de Cristo. Estamos formando la iglesia como miembros hasta el día final. Esa es la iglesia de Dios. El hecho de que Cristo es la cabeza de la iglesia es la verdad fundamental de la Biblia. Pero dejando todo esto de lado, si las personas tienen el tipo de fe que se enfoca en cosas como he estado asistiendo a la iglesia por tantos años, o yo soy fulano de tal y soy miembro de tal iglesia, entonces se están perdiendo de algo muy importante en la Biblia, y cuando hay personas que pasan esto por alto e insisten que esa es la verdad, entonces no conocen la Biblia correctamente. En el pasado, me consideraba algo torpe, por lo que tenía el deseo de comprar una medicina, si la hubiera, que me ayudara a volverme inteligente. Pero mientras leía la Biblia, encontré por casualidad un pasaje que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Puesto que Dios, quien da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, ha prometido dar sabiduría, llegué a creerlo. Llegué a creerlo con seguridad. Desde entonces, sin importar cuántas horas hablara, nunca he usado un guión para dar un sermón de la Biblia, ya fuera delante de 10 personas, 100, 1000 o 10,000. Lo más que he hablado fue 9 horas de pie en un mismo lugar. En aquella época, solía hablar en promedio entre 5 y 6 o 7 horas.
pero nunca he dado un sermón con un guión. No digo que me considere inteligente, pero creo en la sabiduría de Dios que Él prometió en la Biblia. Y creo que la sabiduría de Dios se da gratuitamente, y no es algo que se adquiere con el esfuerzo. No tengo más remedio que confiar en la Biblia, ya que no soy tan inteligente. En cuanto a la educación, la enseñanza, el conocimiento y la sabiduría de la que habla la gente, ¿alguna de ellas es equiparable a la de Dios? Si somos conscientes de que es Dios quien da capacidad al hombre, entonces veremos que no hay tantas cosas de las que podamos jactarnos en los asuntos humanos. A las personas les gusta hablar del resultado de las cosas. Sin embargo, también es importante fijarse en el motivo o la causa. Así que, desde hace mucho tiempo, me di cuenta de que hay un límite cuando se trata de leer la Biblia confiando en mi propia mente, en mi memoria o en mí mismo. Incluso cuando se trata de resolver problemas matemáticos insignificantes, existe la teoría de que cualquier problema matemático difícil puede resolverse aplicando cierta fórmula a los números. A las personas pueden parecerles insignificantes las palabras de la Biblia, pero ellas tienen el poder de sacar, de lo más profundo del cerebro del hombre, recuerdos que han sido olvidados desde hace mucho tiempo. La Biblia presenta tal poder al hombre. ¿Qué nos dicen las palabras de la Biblia? Nos enseñan la sabiduría de Dios. Hay algo de lo que me he dado cuenta al leer la Biblia. He leído muchos libros sobre la historia del mundo y he examinado las noticias de otros países. Pero he tenido la sensación de que toda la historia de la humanidad es similar, solo con ligeras diferencias. Solía pensar que, en general, la gente solo vive una corta vida en este mundo que transcurre entre alegrías y penas. Pero un día me di cuenta de que no es así. De hecho, hay tres grupos de personas muy diferentes en sus costumbres, métodos, enseñanzas y educación. Me di cuenta de ello. Uno es, en esta historia de la humanidad que ha estado fluyendo sin rumbo y continuamente, llevando como una inundación las historias de vida de la gente, cierto hombre fue seleccionado de entre las filas de esa gente y se le dijo que se trasladara a un lugar en particular. Allí, se le explicaron de antemano las cosas que le sucederían a su hijo, a su nieto, y a los hijos e hijas de sus nietos y nietas, y están escritas hasta el final del libro de Génesis. Este hombre es Abraham. Si observamos todos los ríos del mundo, vemos que nacen en las cimas de las montañas y son alimentados por el agua de lluvia. Descienden por los valles de las montañas, formando pequeños arroyos, y siguen fluyendo cuesta abajo, convirtiéndose en arroyos más caudalosos. Más abajo, los arroyos se ensanchan a medida que corren, hasta que finalmente se unen al río. Cuando las aguas de los valles montañosos se ensanchan y profundizan mientras fluyen cuesta abajo, son lo suficientemente profundas como para llamarse río, y estas aguas incluso se conectan con el mar,
Se sabe que el río Han de Corea tiene unos 350 kilómetros o unas 217 millas. La gente mide la distancia de ciertos ríos y determina su longitud. Han medido el río Mississippi, el río Amazonas, y han determinado sus longitudes y anchuras promedio, pero estos ríos son una continuación del agua que venía de los valles. Del mismo modo, la historia de la humanidad comenzó a partir de un hombre llamado Adán. En la Biblia dice que Adán engendró hijos y se multiplicaron. Y 1000 años después, hubo un tiempo en que el gran diluvio acabó con la tierra y la cubrió por completo, sin dejar una sola cima al descubierto. Tal como dice la Biblia, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Cuando la tierra quedó sumergida en el agua, casi todos los habitantes del mundo fueron aniquilados. Solo sobrevivió una familia de 8. Llegaron a ser las semillas que produjeron descendencia. Fueron Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. La Biblia nos dice que la humanidad se multiplicó en esta tierra a través de estos 3 hermanos. De entre los 3 hijos, Dios eligió a un hombre llamado Abraham de entre los descendientes de Sem. Abraham vivía en una región llamada Ur, en el actual Irak. Ur estaba en la región meridional de Irak. Allí, Dios le dijo: «Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré». Entonces Abraham se fue de allí y se dirigió hacia el oeste. Se dirigió hacia el oeste hasta que finalmente llegó a la tierra de Palestina, que es considerada la actual Israel. Luego, tuvo un hijo. Primero, por apresurarse. No tuvo un hijo de su esposa, sino de otra mujer. Ese hijo fue Ismael. Pero el hijo que nació de su mujer Sara, como le fue prometido, fue Isaac. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá. Esaú, el hermano gemelo de Jacob, que aunque nacieron el mismo día, él nació un poco antes que Jacob, se distanció de Dios al punto de ni siquiera ser reconocido como antepasado en la historia judía. Y entonces estaban Abraham, Isaac y Jacob, y a través de los 12 hijos de Jacob comenzaron a nacer muchos descendientes en este mundo. Ese es el comienzo de la historia de los judíos, y estos son acontecimientos que aparecen en el libro de Génesis. Estos muchos descendientes, con sus padres, 70 personas en total, descendieron a Egipto. Y más tarde, regresaron a la tierra prometida en la 4ª generación. En la Biblia dice: «Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo: Yo daré esta tierra a tu descendencia». Y el Señor dijo a Abraham: «Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar». De acuerdo con esta promesa regresaron. Una vez que regresaron, aunque marchaban hacia su destino, ya que había tantos enemigos, tuvieron que seguir luchando. Lucharon y vagaron por la zona durante 40 años, hasta que finalmente entraron en aquella tierra. Vagaron por el desierto durante 40 años, hasta que finalmente tomaron posesión de la tierra de Canaán. Así que los israelitas entraron en aquella tierra y vivieron allí, pero al cabo de un tiempo empezaron a sentirse incómodos y a quejarse, diciendo: «Danos un rey como lo tienen todas las naciones, danos un rey. Todas las demás naciones tienen su propio líder». Le insistieron de esta manera, y así el profeta se vio obligado a pedirle a Dios una respuesta. Como resultado, un hombre fue elegido,
y se convirtió en el primer rey de la historia de Israel. Ese fue el rey Saúl. Fue alguien que fue nombrado rey como resultado de su insistencia. Pero tan pronto como el rey Saúl pecó ante Dios, Dios lo destituyó y eligió al rey David. El rey David fue una persona real que se convirtió en un líder en los primeros días de la historia de Israel. Y cuando el hijo de David, Salomón, ascendió al trono y gobernó el reino, el mundo cambió radicalmente. En la historia de la humanidad, no hubo rey más grande sobre la tierra que Salomón. Luego, en los días del hijo de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino se dividió entre el hijo de Salomón, Roboán, y su siervo, Jeroboán, que lo había traicionado. Incluso libraron una batalla el uno contra el otro. El hijo de Salomón gobernó el reino de Judá en el sur, y así continuó la historia con él como rey. Entonces, Jeroboán tomó el control de muchos pueblos, en otras palabras, muchas tribus, que formaban el reino de Israel en el norte, y se convirtió en rey de Israel. Más tarde, en un periodo de 100 años, ambos reinos fueron llevados cautivos por otras naciones. Entre los descendientes de Abraham que fueron llevados a la cautividad, había un hombre llamado Daniel. Daniel fue colocado en una posición importante en ese reino, pero, en ese tiempo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño extraño. El sueño que tuvo fue tan extraño que él se encontró en un estado de confusión. Después de que el rey Nabucodonosor tuvo este sueño tan extraño, llamó a los adivinos encargados de decidir el destino del reino, y les preguntó al respecto. Pero no había nadie que conociera su sueño, o pudiera interpretarlo. Llamó a todos los supuestos sabios, pero nadie pudo darle una respuesta. Oscuras nubes se posaron sobre el palacio real de Babilonia, porque el rey estaba muy preocupado y sumamente ansioso, y no había nada que pudiera hacer al respecto. El rey estaba en gran agonía. En aquellos días, había personas que tenían influencia sobre las mentes de los miembros de la realeza en el palacio. Entonces el rey preguntó a estos sabios. Respondieron al rey: si nos cuentas tu sueño, nosotros lo interpretaremos. Pero el rey fue muy listo y dijo: si les cuento mi sueño, sé que van a dar una respuesta adecuada para ganar tiempo y beneficiarse de él. Con una respuesta adecuada. Así que dijo: si quieren interpretar mi sueño, primero díganme de qué trataba el sueño. Si no pueden decirme qué era mi sueño, los destruiré a todos. Así que díganme de qué trataba mi sueño dentro de unos días. Y así, todos los sabios del palacio estuvieron a punto de morir. Estos sabios estaban a punto de ser aniquilados. Cuando se enfrentaban a este destino, Daniel también estaba atrapado en esta situación y se enfrentaba al mismo destino. En el pasado, cuando los reyes tomaban cautivos a príncipes de otros países, los convertían en eunucos, o les daban a sus hijas y los convertían en sus yernos, si eran vistos con buenos ojos. Los reyes se esforzaban mucho para que su país enemigo ya no lo fuera más. Daniel fue alguien que, a los ojos de la gente de este mundo, tuvo un destino muy extraño.
pero vivió una vida que fue ordenada por Dios. Si leemos en varios lugares del Antiguo Testamento, podemos ver que, 100 años antes, el profeta Isaías hizo una profecía acerca de un hombre de la realeza que sería llevado y convertido en eunuco. Hizo esta profecía 100 años antes de que Daniel naciera, y se cumplió tal como lo profetizó. Daniel fue llevado a la tierra de Babilonia, y fue hecho eunuco. No podía tener hijos aunque se casara. Acabó siendo una persona que se limitaba a cuidar de la princesa y del rey en el palacio real. Sin embargo, más tarde se convirtió en una persona muy importante en el palacio real de Babilonia hasta su muerte. Incluso hay artefactos que muestran esto hoy en día. Entre los antepasados de este hombre, hubo cierto rey que cayó enfermo y estuvo al borde de la muerte. Pero cuando se recuperó, su corazón se volvió tan generoso que cuando llegaron los enviados de Babilonia, su país enemigo, los recibió y les mostró todo. Y no hubo nada entre sus tesoros en Jerusalén, en la tierra de Judá, que no les mostrara. Les mostró todo lo que era valioso. A causa de esto, el profeta Isaías le habló al rey de la maldición que Dios enviaría 100 años después. Vayamos a Isaías capítulo 39. Isaías capítulo 39. Leamos desde el versículo 1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán y rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Ezequías se alegró al recibir esto, y mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especias, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿Qué dijeron esos hombres? ¿De dónde vinieron? Vinieron de Babilonia, un país lejano, respondió Ezequías. Luego habla el profeta Isaías. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo: Oye la palabra del Señor de los ejércitos. Aquí. El profeta Isaías comenzó a hablar al rey Ezequías con las palabras: Oye la palabra del Señor de los ejércitos. Hasta este punto, era el profeta Isaías quien hablaba a Ezequías. Cuando dijo: Oye la palabra del Señor de los ejércitos, era Isaías quien estaba hablando hasta este punto. Pero, en el versículo 6, dice: Sin duda vendrán días. Empezó a hablar de manera informal. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Estas palabras que salieron de la boca del profeta Isaías eran las palabras de Dios. Dios habló a Ezequías por boca del profeta Isaías. Y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hasta aquí, tenemos las palabras de Isaías. Siguiente, versículo 8. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías, y es que pensaba:
al menos mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Ezequías dijo, al menos mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Pero se le dijo que sus descendientes iban a sufrir. Y si examinamos en el libro de Daniel, podemos ver que Daniel se había convertido en un hombre que no tenía más remedio que sufrir de esta manera. Este era el resultado. Vayamos a Amós capítulo 3 por un momento. Amós capítulo 3. Si lo han encontrado, leamos juntos el versículo 7. En verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Dice, en verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Dios dijo que antes de llevar algo a cabo, siempre revelaba sus planes a los profetas. Los profetas no inventaban palabras a su antojo. Veamos otro pasaje de la Biblia. Vayamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 11. En verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Dios, quien dijo estas palabras, también dijo lo siguiente en Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12, versículo 10. Yo hablé a los profetas, hice que tuvieran muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas. Esta es la palabra de Dios. Las palabras que Dios dirigió a diversos profetas embellecieron el Antiguo Testamento. Y, en verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Estas son las palabras de Dios. Así que, en tal situación, Daniel se enfrentó a algunas dificultades. Como eunuco, era alguien que siempre estaba cerca del rey para servirle en el palacio. Pero el rey tuvo un sueño extraño y no podía sacárselo de la cabeza, porque era un sueño muy extraño. El rey Nabucodonosor, indignado, preguntó, ¿acaso no hay nadie que pueda interpretar mi sueño? Se enojó mucho y dijo que si nadie podía contarle su sueño, si nadie podía decirle el contenido de su sueño, destruiría sus hogares. En aquel momento, Daniel también estuvo a punto de ser asesinado, pero extrañamente, llegó a la conclusión de que debía ser él quien diera la respuesta al rey. Dijo, yo mismo contaré su sueño al rey, y le daré su interpretación. Y así, Daniel explicó todo el sueño del rey, diciendo, este es el sueño que tuviste. Le dio la interpretación del sueño directamente al rey. Por favor, lea Daniel capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el final. Pero por favor, no esperen ninguna interpretación del capítulo, sino simplemente escuchen tal como está escrito. Puede ser difícil porque está escrito en un estilo de lenguaje más antiguo, dependiendo de la versión de la Biblia, pero por favor léanlo como está escrito. Daniel capítulo 2. Por favor, lea todo el capítulo. Daniel capítulo 2.
En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaban y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos, y ya en presencia del rey, éste les dijo: «Tuve un sueño que me perturba y quiero saber lo que significa». Los astrólogos respondieron en arameo: «Que viva el rey por siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación». Pero el rey respondió a los astrólogos: «Mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, díganme el sueño y su interpretación». Una vez más ellos contestaron: «Cuente, oh rey, su sueño a sus siervos y nosotros lo interpretaremos». Pero el rey contestó: «Estoy seguro de que ustedes están tratando de ganar tiempo, porque se dan cuenta de que estoy firmemente decidido. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que la situación cambie. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación». Entonces los astrólogos respondieron: «No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo». Lo que el rey pregunta es muy difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo: «¿Por qué ha emitido el rey un edicto tan violento?». Y una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: «Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el sueño del rey». Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y dijo: «No mates a los sabios babilonios. Llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo». Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y dijo: «He hallado un hombre entre los exiliados de Judá que puede decir al rey lo que significa su sueño». El rey preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por nombre Belsasar: «¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación?». A esto Daniel respondió: «No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual preguntó, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Estos son
el sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras dormía en su cama. Cuando estaba en su cama, los pensamientos de su majestad se dirigieron a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto asombroso. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. Con ellos hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro, que se volvieron como paja en la era del verano. El viento los barrió sin dejar rastro. Pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño, y ahora lo interpretaremos al rey. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en sus manos a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios lo hizo el gobernante de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después surgirá otro reino inferior al suyo. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce, y dominará sobre toda la tierra. Finalmente, vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza. Este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Usted veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido, pues será un reino dividido. Sin embargo, tendrá aún la fuerza del hierro, aunque haya visto hierro mezclado con barro. Y como los dedos de los pies eran mitad hierro y mitad barro, este reino será parcialmente fuerte y parcialmente débil. Y como el hierro mezclado con barro, así el pueblo será una mezcla y no permanecerá unido, como tampoco se unen el hierro y el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca que fue cortada de la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y lo honró. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y dijo: Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrac, Mesac y Abed-nego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Gracias. Creo que ahora entienden de lo que trata este capítulo, ¿verdad? Daniel dio la interpretación del sueño y escapó así de la muerte. Es importante que Daniel interpretara el sueño del rey. Pero también podemos considerar el hecho de que nadie más sabía o podía responder al rey acerca del sueño que lo estaba perturbando, pero Daniel lo explicó, diciendo: este fue su sueño.
Esto es lo que dice en Daniel capítulo 2, versículo 31. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto asombroso. Versículo 32. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una roca fue cortada, pero no por manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies de hierro y barro de la estatua. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro, que se volvieron como paja en la era del verano. El viento los barrió sin dejar rastro, pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño. Es bastante extraño. El sueño fue acerca de los reinos que llegarían a dominar el mundo. Después de la caída del imperio babilónico, surgió el imperio persa. Y cuando el imperio persa cayó, el imperio griego surgió y reinó. Su invasión llegó hasta la India, pero luego el imperio griego también cayó, y en su lugar vino a reinar el imperio romano. En esa época nació Jesús. Mientras tanto, la historia del mundo ha seguido desarrollándose hasta hoy. En esta época en la que vivimos ahora, la dirección del mundo entero está fluyendo de una manera muy extraña. En la época actual en la que se está desarrollando la comunidad europea, el mundo está siendo gobernado por las ideologías de personas que tienen características europeas. Todo se está convirtiendo en lo mismo. La Biblia nos dice que estas ideologías, como los 10 dedos del pie, tienen características diferentes entre sí. En el pasaje se habla de una gran estatua, que representa la historia de la humanidad, siendo golpeada por una roca cortada de una montaña, la cual se rompe en pedazos, y luego esta roca llena toda la tierra. Esto se refiere al reino de Cristo, y está diciendo que la historia llegará a su fin de esta manera. Este es el punto de vista desde el que miramos al mundo hoy. Esto muestra el futuro del mundo. Pero hay algo extraño. Entre las verdades del cristianismo mencionadas en la Biblia, hay algunas que pueden ser malinterpretadas. Cuando ciertas personas que creían en Jesús lo siguieron, cuando este grupo de personas que también eran judíos estaban junto a Jesús, entre las palabras que el mismo Jesús dijo lo siguiente. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cuando Jesús dijo estas palabras, el pueblo que le escuchaba dijo: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? A esto respondió Jesús: todo el que peca es esclavo del pecado. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Tal disputa tuvo lugar. Esto aparece en Juan capítulo 8, a partir del versículo 31. Entre las palabras que Jesús habló, dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mientras Jesús enseñaba a la gente de acuerdo con la voluntad de Dios, estaba hablando de la libertad que viene cuando los espíritus de la gente son despertados a través de la verdad y son cambiados y liberados. No se refería a la libertad política o a la libertad de cierta opresión. Por eso estas personas, mientras escuchaban, preguntaron: nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Y por si había alguien olvidadizo, Jesús volvió a repetir: todo el que peca es esclavo del pecado.
Cuando dijo esto, ellos siguieron evadiendo sus palabras diciendo cosas como, «Somos descendientes de Abraham», le contestaron, «y nunca hemos sido esclavos de nadie». Del mismo modo, incluso hoy en día, todo el cristianismo puede parecer similar, pero fluye en dos tipos. Un tipo pone primero la libertad del espíritu y la paz en el corazón, pero el otro deja fuera estos asuntos. En este versículo, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Dice que serán salvos si creen. Y luego hay otro versículo que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Pero esto ha provocado un fenómeno opuesto. Hay gente que dice cosas como, el mundo se volverá pacífico, el mundo se unirá en uno, habrá paz en el mundo. Hablan del cielo en la tierra de esta manera. Pero la Biblia dice que esto no vendrá sin un precio. Primero, este mundo pasará por una gran tribulación y dificultad. Y muchas personas tendrán que enfrentarlo a causa de sus pecados. Hasta que la voluntad de Dios se revele, el número de personas que verdaderamente creen en Él se está cumpliendo en esta tierra. Y con respecto a cuántas de tales personas habrá, Jesús dijo lo siguiente mientras estaba en esta tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Él estaba hablando de las muchas tribulaciones y dificultades que vendrán sobre esta tierra hasta que las personas que verdaderamente creen en Dios sean llamadas y establecidas. No estaba hablando de las muchas iglesias que se están construyendo, ni del creciente número de personas que creen en Jesús. Y no estaba diciendo que a medida que aumente el número de feligreses, el mundo se llenará del conocimiento de Dios. La Biblia está hablando de algo completamente diferente a este tipo de engaño. La única verdad que la Biblia promete es la de la libertad del espíritu y la salvación del espíritu, y posteriormente de los cambios del cuerpo físico. Y así, con respecto a las personas cuyos espíritus han sido transformados, la Biblia dice, están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Después, aquellos que verdaderamente han recibido la salvación de sus espíritus serán transformados. Esto se refiere al cambio de sus cuerpos físicos. Cuando Dios venga, cuando envíe a Jesucristo, Él los llamará, y entonces sus cuerpos serán transformados. Esta es la salvación perfecta. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Aunque nuestros cuerpos físicos envejezcan, aunque nuestros cuerpos se debiliten y enfermen, aunque muramos en una guerra y nuestros cuerpos se descompongan, independientemente de cuándo, en qué momento o de qué forma muramos, los que de verdad creen en Dios viven sus vidas con esperanza y parten de este mundo aferrándose a esa esperanza, y se nos ha prometido que un día volveremos a encontrarnos. Vivimos nuestras vidas en un mundo que un día perecerá. Y con respecto a tal mundo, Dios hizo una profecía como está escrito en el libro de Daniel. Un hombre llamado el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Él era alguien que estaba en la posición más poderosa de ese tiempo, como una cabeza de oro, pero se le dijo que, en sus últimos días, surgiría otro reino inferior al suyo. El orden de los acontecimientos estaba establecido. Luego dice que al final, vendrá otra gran roca y romperá todo en pedazos. Estos acontecimientos ocurrirán irrevocablemente en la historia de la humanidad, porque todos ellos forman parte del plan de Dios. Por eso está escrito así en la Biblia. El mundo entero descendió de un hombre, Adán. Hay un hombre que fue elegido especialmente de entre todos los que han vivido en esta tierra, o viven ahora, así como los que vivirán en el futuro. Este hombre fue trasladado a un lugar en particular, Palestina. El antepasado de esa tierra Israel fue Abraham.
Las palabras del Antiguo Testamento fueron registradas por los descendientes de Abraham, y ellos fueron los que adornaron esta historia. Y estas personas que vivieron en esta historia se vieron atrapadas en un tormentoso destino del que no podían escapar. Pero finalmente, Dios iba tras ellos. Antes de que los israelitas fueran llevados en cautiverio, otro profeta vino y clamó: «Si escuchan a los falsos profetas, serán llevados a Babilonia, y una vez que sean llevados, servirán allí como esclavos durante 70 años». Pero se negaron a escuchar al profeta que continuaba dándoles esta profecía, y en su lugar siguieron a falsos profetas. Al final, fueron destruidos por completo y tomados cautivos, y más tarde enfrentaron sufrimientos y adversidades. Su cautividad de 70 años fue profetizada por el profeta Jeremías, y dicho de antemano a Isaías. Daniel fue llevado cautivo y vivió en cautividad, pero más tarde ascendió a una gran posición en la tierra de Babilonia. Llegó a ser gobernador de varias provincias. Entonces, un día, cuando Daniel, que estaba en esa posición, estaba leyendo los escritos de sus antepasados, se sorprendió mucho. Se dio cuenta. Han pasado 70 años desde que fuimos traídos cautivos aquí. Ha llegado el momento de que regresemos. Y comenzó a orar a Dios. Este famoso acontecimiento está descrito en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Por favor, lea Daniel capítulo 9, del versículo 1 al 20. Daniel capítulo 9. Era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que hice al Señor. Señor, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Señor, tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza. Sí, nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tantos los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados cargamos con la vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, y se alejaron cuando rechazaron obedecerte. Por eso las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros, porque pecamos contra ti. Tú has cumplido las advertencias que hiciste a nuestros gobernantes y a nosotros. Has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos prestado atención a tu verdad. El Señor no dudó en traer sobre nosotros esta calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aun así no obedecimos. Y ahora, Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo, y te has hecho un hombre que permanece hasta este día, nosotros hemos pecado y hecho lo malo.
Señor, de acuerdo con tus actos justos, por favor aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Por causa de tu nombre, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, hazlo por tu honor y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y supliqué en favor de su santo monte. Entonces, pensemos por un momento. Cuando se trata de la oración que hizo el hombre llamado Daniel, no podremos entender el contenido de su oración si no estamos familiarizados con la historia de los judíos tal como se muestra en el Antiguo Testamento. No salió de su imaginación, porque contenía hechos basados en acontecimientos reales que ocurrieron. Y no solo eso. Pensemos en el contenido de las oraciones que intentamos hacer con los ojos cerrados, y en la noble actitud que tenía esta persona cuando oraba. Hizo una oración muy precisa y real. Si no tenemos cuidado al orar, podríamos terminar hablando de la misma manera que las personas de otras religiones, que hablan ante un Dios invisible o una imagen visible. Sin embargo, Daniel habló con precisión a Dios de cómo se comportaba esta nación, las cosas que enfrentaba, cómo pecaba ante Dios. Habló como si estuviera hablando con un anciano por teléfono, y tratara de expresar su corazón profundamente arrepentido. Ahora leamos Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras. Las Escrituras se refiere a los registros escritos antes de este tiempo, antes del tiempo de Daniel, por la persona llamada Jeremías. De las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías. Las palabras de Dios que el profeta Jeremías recibió y habló. Que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Después que Daniel leyó esta profecía diciendo que después de 70 años de la ruina de Jerusalén, ellos regresarían. Después de que él encontró y leyó estas palabras, hizo una oración basada en esto. Puesto que él era una de las personas que habían sido llevadas cautivas debido a las malas acciones de sus antepasados 70 años atrás, hizo su oración basada en esto. Volvamos por un momento a Jeremías capítulo 25. Leamos un pasaje que fue registrado antes de estos 70 años. Si ya están en Jeremías capítulo 25, leamos desde el versículo 11. Todo este país quedará reducido a horror y ruina. Estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años, pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los babilonios, y los convertiré en ruina perpetua, afirma el Señor.
Haré que vengan sobre esa tierra todas las amenazas que anuncié, todo lo que está registrado en este libro y que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Ellos mismos serán esclavizados por muchas naciones y reyes poderosos. Así les daré lo que merecen su conducta y sus hechos. El profeta Jeremías profetizó que el pueblo sería llevado cautivo a la tierra de los caldeos. Después del rey de Babilonia, un hombre llamado Darío se convirtió en el rey. Surgió una nueva nación llamada Persia. Pero Daniel conocía este hecho. Sabía que su pueblo regresaría a su país. Siguiente. Vayamos a Jeremías capítulo 29. Si ya lo han encontrado, leamos el versículo 9. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Fue un enfrentamiento entre los falsos profetas y Jeremías. El pueblo y el rey hicieron caso a las palabras de los falsos profetas, por eso fueron destruidos. Versículo 10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, los haré volver a este lugar. Esto es bastante extraño, ¿cierto? ¿Cómo anunció esto previo a estos 70 años? ¿Cómo les hizo saber esto de antemano? Entonces Daniel leyó sobre esto después de los 70 años y comenzó a orar a Dios. Cuando examinamos cada una de estas cosas, las cosas por las que Daniel pasó en ese país, los sufrimientos, los acontecimientos por los que pasó el pueblo, es un hecho que hasta el momento en que el imperio griego surgió y derrocó al imperio persa, los judíos estuvieron atrapados en una tormenta. La historia da testimonio de esto. Y el proceso de su regreso después de que se cumplieron los 70 años se muestra en los libros de Nehemías y Esdras. En los libros de Nehemías y Esdras podemos ver que las vasijas y el oro, la plata y los escudos, todos los artículos que habían sido llevados al palacio en Babilonia durante el tiempo del rey Ezequías, fueron traídos de vuelta. Los judíos vivieron en ese país durante un largo periodo de 70 años, y luego ese periodo llegó a su fin y regresaron. Pero las personas que terminaron viviendo bien en ese país se establecieron allí y no regresaron. Hubo quienes se asentaron allí y no regresaron, y los descendientes de estas personas de nuevo se dispersaron debido a los tormentosos acontecimientos mundiales, y se fueron al norte, a Rusia, y a la República de Chechenia, y a Kazajstán, y a varios países de la Unión Soviética. Incluso llegaron a las provincias marítimas y vivieron allí. De este modo, los judíos se dispersaron por todo el mundo, hasta los rincones más recónditos de la tierra, y continuaron su historia. En ese tiempo, después de que regresaron a su país y transcurrido otro periodo de 400 años, nació Jesús. Jesús vino como el Mesías que los judíos habían estado esperando, pero los judíos no se dieron cuenta de ello y pidieron a los romanos que lo ejecutaran, mediante la crucifixión. Al hacerlo, se cumplieron en este mundo las palabras: solo con la sangre de aquel que la derramó es posible purificar. Y cuando los judíos pidieron que se matara a Cristo, que era su rey, Pilato no quiso participar en este juicio. Sino que preguntó: ¿y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? En aquel tiempo, los judíos gritaron: no tenemos más rey que el César. Esto está registrado en el Nuevo Testamento. Cuando dijeron, no tenemos más rey que el César, esto era una mentira, para los judíos de entonces.
Dijeron estas palabras porque odiaban a Jesús, porque querían matarlo. Dijeron, si no matas a Jesús, estás traicionando al César, y lo acorralaron. Debido a esta multitud que protestaba, la muerte de Jesús tuvo que ocurrir, así que, a pesar de todo, fue ejecutado. Cuando Jesús estaba vivo, dijo, «Después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea». Y de acuerdo con esta profecía, un día Dios resucitó a Jesús después de su muerte. El nacimiento de Jesús tampoco fue un nacimiento cualquiera. Se mostró el lugar al que llegaría y el hecho de que una estrella aparecería en el cielo cuando viniera. Así lo señalaron unos magos provenientes del oriente que siguieron la estrella. Cuando Jesús vino, también dijo a los judíos, «He sido enviado solo al pueblo elegido». El que les había predicado fue clavado en la cruz, resucitó de entre los muertos y después de ascender, la historia de este mundo comenzó a engalanarse con la historia del cristianismo. Así comenzó la Iglesia, y el cristianismo entró incluso en Roma. Como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma. El Imperio Romano tenía el poder supremo en el mundo en ese momento, y ese fue el tiempo en el que el Evangelio se extendió incluso a Roma. Así está registrado en el libro de los Hechos. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran las pisadas de Jesús y los acontecimientos que se desarrollaron después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero el libro de los Hechos es un registro del comienzo del Evangelio del cristianismo y de ciertas cosas de profunda importancia acerca de este comienzo. Dice, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y fue entonces cuando los discípulos preguntaron, ¿el Padre restablecerá en este tiempo el reino a Israel? Fue entonces que Jesús dijo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Primero vayan y prediquen el Evangelio. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Y les dijo que esto sucedería cuando viniera el Espíritu Santo. Y luego partió. Cuando la gente estaba mirando al cielo, aparecieron dos hombres que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esto fue dicho de antemano. Como dije al principio de este sermón, como las aguas que fluyen de las montañas, se juntan en este valle y en aquel valle, y forman arroyos, y los arroyos crecen hasta formar ríos, que luego desembocan en el mar. De la misma manera, en la historia de la humanidad, la gente de varias naciones llegó a creer en Jesús, y se juntaron. Y ahora el número de personas que creen en Jesús en este mundo ha crecido hasta ser muy grande. Así que la Biblia dice, ya la cosecha está madura. También dice que recogerá el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y hay palabras de advertencia dadas a todos los pueblos del mundo, y a la Iglesia, y a los judíos. Volvamos por un momento a 1 Corintios capítulo 10. Si ya encontraron 1 Corintios capítulo 10, leamos los versículos 31 y 32. 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 y 32. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Tomémonos un momento para reflexionar en estas palabras. El propósito de la vida de una persona es, ya sea que coma o beba,
cualquiera que sea la profesión que ejerza, independientemente de cuál sea su estatus social, ya sea que lleve una vida humilde o rica, ya sea que tenga fama o no, ya sea que viva en sufrimiento o no. Tal como dice la Biblia, más vale comer verduras sazonadas con amor que toro engordado con odio. Y como dicen las palabras del Creador con respecto al propósito por el que nacen los espíritus de los hombres en esta tierra, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Necesitamos vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad y el propósito de aquel que nos creó. Supongamos que alguien experto en pianos fabrica un piano decente. Pero, ¿qué pasaría si ese piano no emitiera ningún sonido? ¿Acaso no sería un insulto para su creador? A una escala mayor, Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y creó al hombre. Pero el no ser capaces de alabar al Creador, eso sería un gran pecado. Así como el hombre recuerda y conoce a sus padres que lo engendraron, y los obedece, ¿cómo consideramos a Dios, el Padre de nuestros espíritus? Por eso dice la Biblia, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Su amor infinito, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Esto es algo que deben hacer los santos. Así que cuando dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, está mostrando que, aunque vivan para su propia gloria, todo lo que queda son cosas corruptibles. No hay nada más que permanezca en la vida del hombre. En este mundo en el que todo desaparece, el espíritu aún se conserva, es eterno, y parte tal como es, en su estado joven. Y es la voluntad de Dios que el espíritu se revista de la gracia de Dios durante su vida, antes de partir. Por eso pidió a los creyentes, judíos, o los que no son judíos. Los judíos eran la nación que estaba vinculada a los 5 libros de Moisés. Eran los descendientes de Abraham. Por eso, cuando dice judíos, se refiere a personas, a un pueblo. Y cuando dice los que no son judíos, en algunas versiones dice griegos, se encontraba la nación que creó la civilización helenística. Aunque el mundo entero estaba dominado por Roma y tenía un enorme poder en ese tiempo, la palabra griego se usó aquí porque fue la ideología helenística de los filósofos helenísticos la que predominaba en la mente de las personas. Así que, cuando dice griegos aquí, este era un término representativo usado para referirse a todos los gentiles. Así que dice judíos y luego los que no son judíos y la iglesia de Dios. Cuando dice la iglesia de Dios, lo primero que piensan las personas al escuchar iglesia es en algún tipo de edificio. Pero no solo se refiere a un edificio. La Biblia usa la palabra iglesia para referirse a la multitud de los santos que creen. Todos y cada uno de los creyentes se convierten en miembros del cuerpo del que Jesucristo es la cabeza. Y la comunión de los santos creyentes se refiere a la formación de un solo cuerpo, una comunicación que es controlada por el Espíritu de Jesús. Así pues, la Iglesia es reconocida como un ser vivo. Por lo tanto, ni a los que no son judíos, por favor repitan después de mí, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la Iglesia de Dios. Entonces, esto advierte que los cristianos no deben cometer ningún mal contra los judíos. Y también deben tener cuidado con otras personas que no creen en Jesús. Se le pide al individuo, que es miembro de la Iglesia, que es uno de los santos creyentes y parte del cuerpo único, que viva correctamente. Y si lo piensan, esto confirma aún más que hay 3 grupos diferentes de personas que existen en esta tierra.
Si hay un nuevo grupo de personas que se formó a través de los 2000 años de historia que continuaron en esta tierra, serían las personas que, sin importar de qué nación o país son, ni de qué linaje provienen, dicen: he sido rociado con la sangre de Jesucristo. Llegué a darme cuenta del amor de Jesucristo. Y tales personas llegan a formar parte de la Iglesia de Dios, se convierten en miembros de la Iglesia de Dios y se convierten en miembros de la Asamblea Sagrada. Sin importar a qué denominación o grupo pertenezca una persona, si tiene la seguridad de su salvación por la gracia de Jesús, entonces no tendrá miedo de encontrarse con Dios. Incluso el mayor pecador ha sido salvado. Ahora cada día es protegido por el Espíritu Santo. Va siguiendo al Señor. Hay un himno que dice así: independientemente de la denominación a la que pertenezca una persona, no hay nada de qué jactarse, aparte de haber llegado a creer con seguridad que Jesucristo es el Salvador que perdonó sus pecados. No se trata de que una persona simplemente diga, yo creo. Los que un día llegaron a dejarlo todo en manos de Dios, incluso toda su carga de pecado, y pudieron respirar aliviados y decir, ahora está todo resuelto. Pueden vivir con una esperanza. Podemos pensar en este himno entre los diversos himnos que cantamos. Un día, conocí a una anciana que era una diaconisa de una famosa iglesia. Estaba muy enferma y sus días estaban contados. Entonces alguien le habló de mí y ella pidió verme. Así que terminé visitándola. Cuando la conocí, me dijo: desde que era joven hasta ahora, siempre he asistido a la oración matutina, sin faltar ni un solo día. Pero ahora que estoy muy enferma y postrada en cama, no he podido ir, ni siquiera he podido asistir a la iglesia. Me contó todas las cosas que había hecho mal, y luego me dijo: tengo miedo de presentarme ante Dios. Así que le pregunté: ¿desde cuándo cree en Jesús? Ella respondió: creo en Jesús desde que era joven. Entonces le pregunté: ¿cómo llegó a creer en ese momento? Ella citó el credo de los apóstoles que muchos conocemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y dijo que creía así. Luego le pregunté: entonces, ¿qué fue de los pecados que cometió al vivir su vida? Ella respondió: Dios mío, ese es el problema. Tengo que ser perdonada por todos esos pecados, pero no he podido ir a la iglesia. Le dije: usted cree, pero parece ser que no es capaz de confiarle todo a Dios. Ella estuvo de acuerdo. Era como la siguiente persona. Hay una historia sobre un taxista que tuvo un día especialmente bueno, en el que había ganado mucho dinero. Había ganado más de lo que esperaba, así que se dirigía a casa de buen humor. De camino a casa, decidió llevar gratis a la siguiente persona que lo necesitara. Mientras conducía, vio en la carretera a una anciana que llevaba una pesada carga. Le preguntó: ¿a dónde va? Ella respondió: no pasa nada, no tengo dinero. Él le dijo: por favor suba, la llevaré gratis. ¿Lo hará? Gracias. Y el taxista siguió conduciendo, cantando mientras avanzaba. Feliz de que el lugar a donde ella se dirigía le quedaba de camino a casa, le dijo que la dejaría allí. Pero comenzó a notar unos quejidos, y no de canciones, en el asiento trasero. Miró por el retrovisor y vio que la mujer seguía con su carga. Entonces le dijo: Señora, ¿por qué sigue aferrada a su carga? Ella le contestó: ya estoy bastante agradecida con que me lleve. ¿Cómo voy a pedirle que lleve también mi carga? Si ya se había subido al taxi, también debió dejar su carga. Se encuentra mucha gente así de entre los que creen en Jesús. Creen,
pero siguen llevando la carga de su pecado. Si tú cansado ya estás de pecar, acepta el perdón de Jesús. Si vida nueva quisieres hallar, acepta el perdón de Jesús. Cuán agradecidos podemos sentirnos por este himno. Entonces, continué hablando con esta mujer. Le hablé de la muerte de Jesús en la cruz. También le pregunté, ¿por quién murió Jesús? Seguimos hablando y ella me dijo, murió por todas las personas del mundo. Entonces, Jesús murió por todos cuando colgó en la cruz. Y como usted misma dijo, murió por nuestros pecados. Entonces, ¿por quién más murió Jesús? Pero ella seguía alejándose del punto. Así que le dije, Señora, usted ya no puede ir a la iglesia ya que es muy mayor, ¿verdad? Y debido a que está muy enferma. ¿Por quién murió Jesús? Murió por nosotros. Sí, entonces cantemos juntos un himno. El llorar nos salva, aunque corra por mi faz llanto amargo en profusión, no me lavará jamás. El llorar nos salva, lágrimas y vida dio, precio inmenso de mi paz, quien del cielo descendió. Es Jesús quien salva. Cantamos himnos como este juntos, uno por uno. Ella decía, he cantado este himno desde niña. ¿De verdad? Cantemos otro himno. Siendo yo un pecador, tú me diste tu perdón, me vestiste de justicia y salvación. Hoy segura es mi fe, porque redimido fui por tu sangre, Cordero Jesús. Le expliqué cada punto. Mientras cantábamos este himno, dio un suspiro. Déjame confiar en tu Hijo misericordioso. Confía en la obra que Él ha hecho. Seguimos repitiendo esto, y entonces ella dijo, estas son doctrinas que conozco muy bien, pero ahora puedo confiarle todo a Él. Señor, tú has muerto por mí. Tomaste sobre ti todos mis pecados. Te lo he confiado todo. Te agradezco tanto que me hayas perdonado. Y siguió llorando. Cuando llegó el momento de despedirnos, dijimos, nos volveremos a ver más adelante, cuando estemos ante el Señor. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Ese momento debió ser para ella en ese instante. Su rostro se iluminó. Todo el día me da gracia, para el camino tengo ayuda, me sana y me consuela. Redimido fui por tu sangre, Cordero Jesús. Estaba rebosante de alegría mientras decía esto. Ahora la historia de este mundo continúa, y hay personas, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, que se convierten en miembros de la Iglesia de Dios. Pero el día en que Cristo regrese, el día en que Jesús, quien se ha ido, regrese, todos los santos que se habían ido primero, regresarán. Habrá cantos, habrá clamor, cuando los santos vuelvan a casa. En ese momento, cuando todos regresen, sin importar dónde hayan sido sepultadas estas personas que murieron con esta bendita esperanza, no importa dónde se hayan descompuesto sus cuerpos, en un momento todos se encontrarán en el aire. Serán transformados en un instante. Llegará el día en que se cumplirá la promesa de que serán transformados en un instante. Y en esta tierra, un gran desorden y la guerra, como nunca la hubo en toda la historia, ocurrirá. Y la Iglesia desaparecerá de esta tierra. Pero en la tierra habrá una guerra. Y la gente estará perdida en medio de un sufrimiento incontrolable.
La Biblia habla de esto. Y durante ese tiempo se cumplirán todas las profecías que se habían hecho para los judíos. Entonces se cumplirán todas las palabras que Jesús dijo en vida. Las palabras, ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, se cumplirán con precisión. También se cumplirán las palabras, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El incidente que, a un nivel menor, ocurrió en el año 70 después de Cristo, ocurrirá a un nivel mucho mayor, con toda su fuerza, tal como dice en la Biblia. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Esto ocurrirá exactamente de acuerdo con estas palabras. La nación judía declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. A medida que crecía hasta convertirse en un país fuerte, hubo momentos en los que salió victorioso contra el ejército egipcio y en los que venció al ejército árabe, pero en una ocasión, los judíos fueron atacados por las fuerzas egipcias en el día sábado, y se asustaron mucho y pasaron por un momento difícil. Fue debido a que era día sábado. Los judíos viven guardando el sábado incluso ahora, aunque tienen embajadas en varios países del mundo. Para los judíos el sábado comienza el viernes por la noche al atardecer. Detienen todo su trabajo hasta la mañana de la semana siguiente. Se dio una advertencia de las cosas que los judíos enfrentarán en este sábado en la guerra que habrá en los últimos días de Judea. Cuando estuve en Israel, estaba paseando en un día sábado, y no había ningún lugar a donde ir, así que tuve que comer en un restaurante administrado por una persona árabe. Llegué a sentir que yo también era un total gentil, en lo que respecta a mi origen étnico. Pero todas las personas de este mundo, que ciertamente han nacido de nuevo, y han resuelto el problema en sus espíritus, desaparecerán el día que el Señor los llame. Dice, como en tiempos de Noé. La gente se casará y dará en casamiento, y comerán y beberán. Pero entonces vendrá un cambio. Vendrá como ladrón en la noche. Un gran número de personas desaparecerá repentinamente. Entonces, los acontecimientos se desarrollarán exactamente como fueron profetizados en Marcos capítulo 13. Jesús no es de los que bromean. Vayamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Leamos el versículo 17. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado. Se lo he dicho a ustedes todo de antemano. Tengan cuidado. Jesús dijo estas cosas de antemano. Algo difícil se describe aquí, en el versículo 20. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Debido a que dice, los que Él ha elegido, hay iglesias y otros lugares de adoración que predican falsas enseñanzas desde el momento en que entras por su puerta, diciéndoles que fueron escogidos desde antes de que el tiempo comenzara. Lo siento, pero esto no se refiere a un individuo elegido, se refiere a un pueblo elegido. Se trata del pueblo judío, los descendientes de Abraham. Cuando ellos establezcan su reino en esta tierra y se enorgullezcan del hecho de que son la nación más fuerte del mundo, comenzará en esta tierra una guerra que nunca ha ocurrido desde la creación. Se hace referencia a este día en Daniel capítulo 12. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Este día vendrá. Así que debido al sufrimiento que esta nación enfrentará más tarde, porque los profetas estaban enseñando cosas falsas y engañando al pueblo elegido, esos días finales durante la tribulación serán acortados. El Cristo aparecerá repentinamente ante ellos, ya que dice,
este mismo Jesús vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Él aparecerá de una manera diferente a la Iglesia. Para la Iglesia, las palabras que dicen que llegará como ladrón en la noche son correctas. Repentinamente se llevará a la Iglesia. Con respecto a los judíos, ellos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y experimentarán todo lo que está escrito. Este es el gran panorama planeado por Dios. Vivimos un mundo que avanza según su plan y su programa. La historia de este mundo no fluye despreocupadamente, como el viento sopla, simplemente avanzando con el tiempo. Se mueve según la voluntad, el plan y el propósito de Dios. Y lo hace por aquel que reinará. Vamos a orar. Dios Santo, verdaderamente te damos las gracias. Vivíamos sin ningún propósito, pero te damos gracias por permitirnos tus santas palabras, para que pudiéramos conocer y vivir según el camino correcto. Señor, si hay alguien entre nosotros que está viviendo sin ningún propósito, hasta el punto de que su espíritu está batido, por favor sosténlo con tu palabra. Dejamos sinceramente nuestros días y nuestras vidas en tus manos, y te pedimos que no haya nadie entre nosotros que se quede atrás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.